Buenos días, mi nombre es Ana Estefanía Osorio y yo le vengo a hablar sobre las técnicas de recolección de datos. Las técnicas de recolección de datos son los procedimientos para obtener información, como la encuesta, la entrevista, la observación o la revisión de registros. Los instrumentos son las herramientas físicas que permiten ejecutar esas técnicas: cuestionarios para las encuestas, grabadoras para entrevistas, guías de observación. Por ejemplo, tenemos la entrevista. En la entrevista podemos decir que podemos conversar con los directores de las escuelas para saber cómo organizan las actividades escolares. También tenemos la revisión documental, que se puede decir que podemos analizar expedientes académicos para identificar los índices de asistencia. Por último, podríamos decir que podemos tener el grupo focal, que podemos reunir a 8 padres de familia para debatir sobre la participación en la educación de sus hijos. Buenas tardes, mi nombre es Carolina Acuña Romero y les voy a hablar un poco sobre las técnicas de recolección de datos y sus instrumentos. Las técnicas se pueden agrupar según si busca datos cuantitativos o datos cualitativos. Tenemos lo que es la técnica cuantitativa, son las que buscan datos numéricos. En una encuesta se pueden utilizar para obtener información de un grupo de personas de forma rápida y eficaz, usualmente mediante preguntas cerradas que generan datos numéricos. Un ejemplo de una pregunta cerrada es cuántas horas al día usa el celular: menos de 1 hora, de 1 a 3 horas, de 4 a 6 horas, más de 6 horas. Tenemos también lo que es el instrumento. Se utiliza en cuestionarios o en un formulario con preguntas estructuradas que pueden ser aplicadas presencialmente, por teléfono o en línea. Cuando hablamos de un cuestionario, es un formulario que contiene preguntas, como por ejemplo con qué frecuencia utiliza el transporte público, todos los días, de 3 a 4 veces por semana, de 1 o 2 veces por semana o casi nunca. Mi nombre es Betsabe y yo le vengo a hablar sobre las técnicas cualitativas. Como primero tenemos entrevistas, son como pláticas que se hacen con una persona o varias para conocer a fondo lo que piensan, sienten o han vivido. Se usan mucho cuando se quiere entender bien una situación desde la experiencia de quien la vive. Instrumento, se puede usar una grabadora o una guía con preguntas. Estas preguntas pueden estar bien estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas, dependiendo de cómo se quieren llevar la conversación. Y como tercero tenemos observación. Se trata de mirar con atención lo que las personas hacen en su ambiente natural, sin interrumpir ni cambiar nada. Con esto se puede buscar entender cómo se comportan realmente, si que actúan indiferente por saber que lo están viendo. También tenemos las técnicas cualitativas. Estas buscan comprender el significado o el contexto. Dentro de estas técnicas tenemos la entrevista. Estas son conversaciones dirigidas a obtener información detallada de un sujeto o de un grupo. Dentro de la entrevista tenemos instrumentos como son grabadoras o guías de entrevista. Estas guías de entrevistas pueden estar estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas. Como otra técnica tenemos la observación. Esta consiste en observar detalladamente el comportamiento del sujeto, sin intervenir en su entorno natural. Los instrumentos que se utilizan en la técnica de la observación son anotaciones de campo, grabaciones de videos o audios. Ahora les voy a hablar sobre dos técnicas de recolección de información, como son los grupos focales y la revisión GIF. Primero, los grupos focales, también llamados focus group, consisten en reunir un pequeño grupo de personas, generalmente entre 6 y 12, para conversar sobre un tema en específico. Durante la reunión hay un moderador que se encarga de guiar la discusión, hacer preguntas y mantener el enfoque
de los puntos importantes. Esta técnica es muy útil porque no solo nos permite conocer las opiniones individuales, sino también observar cómo interactúan los participantes, si están de acuerdo o si surgen diferentes puntos de vista. Por eso se utiliza mucho en estudios sociales, educativos, incluso en investigaciones de mercado. El instrumento principal, que se podría decir así, que se utiliza es una guía de discusión que contiene unas preguntas que orientan al diálogo. En segundo lugar tenemos la revisión de registros, también conocida como análisis documental. Este método se basa en estudiar una información que ya existe, como por ejemplo informes, registros médicos, actas o bases de datos. Es una técnica muy valiosa porque nos permite obtener datos de manera rápida sin necesidad de ir y entrevistar o encuestar directamente a las personas. Además, que nos ayuda a identificar tendencias, comparar información de diferentes fuentes, periodos y respaldar con evidencia los resultados de una investigación. Su mayor ventaja es que se apoya en información real, que ya está registrada, lo que da mucha confiabilidad. Y en resumen, mientras los grupos focales nos dan información directa a través de la interacción con las personas, la revisión de registro ya nos tiene esa información, como valga la redundancia, registrada. Entonces esas son sus diferencias. Buenos días, maestra. En este momento le estaré comentando algunas consideraciones importantes que se pueden tener en cuenta a la hora de realizar una investigación documental. Primeramente, los objetivos deben de ser claros. A la hora de elegir nuestra técnica de investigación, debemos definir los objetivos. También asegurarnos de que la investigación sea coherente y con el enfoque de estudio que queremos llevar, ya sea cualitativa, cuantitativa o mixta. Debe ser una investigación confiable. Podemos aplicarla varias veces, pero que nos produzca un resultado consistente. Se puede también utilizar la aplicación del software para la recolección y el análisis de datos. Gracias.